¿Cómo les va, alumnos y alumnas? Este video versará sobre el módulo número 12, que es el último módulo de esta materia práctica profesional número 2. Hablaremos de cuestiones que no están relacionadas enteramente a lo que hemos visto del derecho laboral, porque veremos en primer lugar en el desarrollo de esta unidad temática cuestiones relacionadas al proceso de la seguridad social y a la seguridad social en general como derecho sustantivo. Pareciera ser que esta es una materia muy compleja, generalmente no se la desarrolla en los planes de estudio de las universidades por el hecho de darle preponderancia al derecho laboral. Es una materia que se complementa a la materia de derecho laboral. Veremos un breve pantallazo con respecto al significado del derecho a la seguridad social, la vinculación con respecto al derecho laboral y sobre todo aspectos administrativos y procesales, es decir, procedimentales y procesales. Lo atinente a nuestra materia es el derecho procesal en relación a la seguridad social, pero aclararemos algunos tantos en relación a cuestiones administrativas. Al parecer, a prima facie es una materia muy compleja, pero realmente no lo es. La explicaremos de la manera más sencilla posible, puesto que a la hora de la práctica generalmente nos encontramos con personas en situaciones de desamparo, personas en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo personas en situación de desempleo, madres, personas que necesitan respuestas inmediatas, y sobre todo ancianos, personas mayores que se encuentran en situación de jubilarse o pensionarse. Es por eso de que es necesario de que esta materia, como cualquier otra, sea explicada de una manera muy sencilla y de un lenguaje el cual pueda llegarle al cliente el día de mañana. La seguridad social es un derecho que está conformado por normas que atienden a resolver contingencias en relación a la vejez, la salud o el desempleo, entre otras, atendiendo a contingencias biológicas, económicas y sociales. Estas tratan de resolver la protección del hombre en manera integral. Y cuando decimos hombre, por supuesto, me refiero a hombres y mujeres. Cuando me refiero también a trabajadores, me refiero a trabajadores y trabajadoras. Vale la aclaración. Por supuesto, es una materia que abarca muchísima normativa, está compuesta por varias normas, ahora lo veremos en las fuentes, y hay una falsa concepción de que existe un código de procedimiento sobre la seguridad social, puesto que no. Valga aclarar primero de que estamos hablando de normativa de carácter nacional en principio, porque también hay regulación de las provincias y los municipios en caracteres específicos para algunos rubros laborales, por ejemplo. Veremos sobre todo la importancia de esta materia a través de la protección de la normativa constitucional, tratados de derechos humanos y normativa federal. Aclararemos, la materia es federal, es decir, de que en el caso del derecho procesal, esta se regirá por el derecho federal, es decir, quienes están con potestad de legislar en relación a la materia de derecho de seguridad social, tanto de manera del proceso y de fondo, es el Congreso Nacional, ¿sí? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación. Y aquellos encargados de juzgar en estos casos serán aquellos jueces del fuero federal. Eso lo veremos en la parte del proceso. Pero ahora seguiremos con el pantallazo con respecto a la seguridad social. Hemos dicho de que son normas que regulan la protección de los hombres de manera integral en relación a ciertas contingencias relacionadas a la vejez, a la salud, al desempleo. Y está bueno que tengamos en cuenta esto, que no solamente protege a los trabajadores, sino también a aquellos
desempleados, es decir, trabajadores asalariados. Un claro ejemplo son las amas de casa, que es un reconocimiento enorme el hecho de que las amas de casa se encuentren dentro de la normativa del derecho a la seguridad social argentina, porque se las reconoce como trabajadoras. Y es un paso muy significante para dejar de invisibilizar el trabajo doméstico, ¿sí? Es un dato de color muy interesante. Bueno, no solamente abarca también trabajadores en relación de dependencia, sino que también la seguridad social protege a trabajadores autónomos, ¿sí? Trabajadores en relación de dependencia, autónomos y personas desocupadas. O como hemos dicho, personas trabajadoras asalariadas. Es muy complejo quizás entenderlo al principio, pero hablaremos con respecto a los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo del desarrollo de la práctica profesional número 2, la práctica en relación al derecho laboral. Y el derecho laboral no incluye a los trabajadores autónomos, pero los mencionaremos con respecto a el tema de las contribuciones y a aquellos que aportan a este régimen previsional que tenemos en nuestro país. La raigambre constitucional que protege en primer lugar esta normativa, hablaremos de las fuentes del derecho a la seguridad social. En primer lugar nos encontramos con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual da una protección integral a los trabajadores y a las trabajadoras, pero explícitamente aclara que se protege a los trabajadores y a las trabajadoras con prestaciones de seguridad social. A continuación desarrollaremos algunas en extenso, pero es importante reconocer de que expresamente la Constitución menciona la protección de la seguridad social en su artículo 14 bis. A tener en cuenta es el artículo 75, inciso 22. Este artículo de la Constitución incorpora a nuestra normativa argentina los tratados de derechos humanos, y es por eso que mencionaremos el artículo 16 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22. Hacen expresa mención a lo que son las cuestiones de seguridad social, a la protección de la jubilación, la protección del desempleo, de la maternidad, y sobre todo es importante recalcar que el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de los derechos de segunda generación, los cuales son los derechos económicos, sociales y culturales. Es muy importante saber de que está íntimamente afectado al principio de progresividad estos derechos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la Argentina, en este caso de las autoridades argentinas, y el cumplimiento del país en relación a la protección de estos derechos, se ve limitado a la cantidad de recursos que tenga disponible presupuestariamente el país para poder atender a estas contingencias. Posteriormente también hablaremos de normativa argentina. En principio hablaremos de la ley 24.241 con sus respectivas modificaciones. Es muy importante esta normativa del año 93, el cual cambió por completo el paradigma del régimen previsional argentino, porque instaló esta cuestión del derecho público, hacerla como una cuestión de derecho público a la seguridad social. Y también su modificación del año 2008, la ley 26.425. Esta ley modificó la ley 24.241, estatizando por completo el régimen previsional argentino, haciéndolo totalmente público. Ahora lo explicaremos por qué. Primeramente, en la normativa argentina, en la ley 24.241, se regulaba el sistema integrado previsional argentino, ¿sí? Pero no poseía este nombre. Era la protección
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Posteriormente se introdujo la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se modificó por el SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Argentino. Ustedes verán en el desarrollo de la unidad temática de que se hace mención a estas dos cuestiones. Bueno, actualmente el régimen es el SIPA, ¿sí? El Sistema Integrado Previsional Argentino, que reemplazó al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Son complementarios, pero el nombre es el SIPA, perdón. Es muy importante primeramente tener en cuenta algunos caracteres del derecho a la seguridad social. Y estos caracteres responden a principios atinentes a solidaridad. ¿Por qué? Porque la protección de personas en situación de vulnerabilidad es esencial para poder responder a la protección integral del ser humano en su dignidad y en el desarrollo de su personalidad y en las decisiones de vida que desee tomar. Es por ello que es imprescindible tener en cuenta los caracteres de la seguridad social en la protección de la dignidad del hombre, como un derecho humano. Los principios responden como estábamos viendo, responden a cuestiones esenciales a la protección de las contingencias biológicas y sociales que pueden sufrir las personas en relación a su persona. Los principios que protegen a la seguridad social son la solidaridad en primer lugar, como hemos visto, la subsidiariedad, la universalidad, la integralidad, la igualdad, la unidad de gestión, que la unidad de gestión es esencial y es por eso que ha sido una decisión pública y una decisión tomada por el Congreso, unificar la normativa de seguridad social y ponerla en responsabilidad de la ANSES a partir del año 93. Y por supuesto, el último principio muy importante para tener en cuenta en relación a la seguridad social es la inmediatez. ¿Por qué la inmediatez? Porque las prestaciones que suele prestar el organismo y la protección que se suele dar debe ser inmediata. ¿Por qué? Porque las personas las que estamos hablando, ya dijimos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, maternidad, vejez, accidentes laborales, culpables o inculpables, muerte. Entonces, esta previsión viene de previsibilidad. Es decir, de que se atienden a estas contingencias que pueden generar desmedros en los ingresos de las personas a las cuales se intenta proteger. Es por eso que tenemos que tener en cuenta estos principios a la hora de tener en cuenta el análisis de lo que es el derecho de la seguridad social. ¿Y cómo se resuelven estas contingencias que pueden sufrir las personas, el colectivo en general que es de protección integral de esta materia, de esta normativa, de este sistema, de este régimen argentino de previsión? Bien, se responde a través de las prestaciones que ofrece el Estado, que se generan a partir de los aportes de aquellas personas que son afiliadas o beneficiarias del régimen. Ya hemos dicho que aquellas personas que son aportantes, es decir, beneficiarias y a la vez aportantes, no está mal decir de que es básicamente una contraprestación en términos de la normativa anterior, pero ahora, como el principio es de solidaridad, no necesariamente todos son aportantes. Entonces veremos quiénes aportan y quiénes contribuyen a este régimen. El régimen actual es un régimen de carácter público y se denomina régimen de reparto. Posteriormente, al año 2008, donde se estatizó, se han estatizado las FJP, que eran las cajas de ahorro previsionales, ha cambiado el régimen con el cual se colecta a nivel nacional el fondo, el cual responderá a estas contingencias de carácter previsional.
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el régimen anterior primeramente era un régimen de capitalización, es decir, era un régimen de carácter individual en el cual él y la trabajadora debía aportar con respecto a sus ingresos una caja de ahorros, por así decirla, que posteriormente, cuando decida jubilarse, la percibirá por sí mismo. A esto denominamos como régimen de capitalización. Eran los ahorros de toda la vida de los jubilados y pensionados, que posteriormente a que concluyan su vida laboral, recibirían este beneficio en relación al aporte y a la cuantía de lo que hayan aportado. Posteriormente, en el año 93, el régimen cambió. El régimen se dio de carácter mixto, con la normativa 24241 del año 93. Bueno, este sistema integrado de jubilaciones y pensiones regulaba un sistema de reparto mixto. Hemos dicho ya de que estas prestaciones responden a los aportes hechos por los y las trabajadoras y sus respectivos empleadores, en el caso de trabajadores y trabajadoras en situación de dependencia, los autónomos y las autónomas, y también incluye presupuestariamente, el presupuesto percibe percibido por impuestos a bienes personales, algunos tributos legislados en particular, y cualquier ingreso que sea elegido por el Congreso, ¿sí? para conformar esta gran caja de previsión argentina, ¿sí? Y estas prestaciones que posteriormente recibirán aquellos afiliados y beneficiarios, afiliadas y beneficiarias, tienen caracteres especiales, responden a cuestiones fundamentales porque tienen caracteres específicos, como por ejemplo que las prestaciones son personalísimas, son inembargables, están sujetas a deducciones administrativas y judiciales, es decir, que el Estado puede darle el uso que requiera a esta gran masa presupuestaria que va destinada a ello. Son imprescriptibles, y es muy importante tener en cuenta esto porque a la hora de ser profesional no existe el plazo de caducidad ni se extingue el derecho a poder percibir un beneficio de seguridad social. Es por ello que es muy importante tener en cuenta estos caracteres. En relación a la seguridad social, el proceso concluiremos con la normativa relacionada al proceso en relación a la seguridad social. Una de las reformas al proceso judicial en relación a la seguridad social se dio en la ley 24.463, el cual regula la competencia a la materia federal, ya que la normativa de la seguridad social es de carácter federal, nacional. El juez competente para resolver este caso es el de la Cámara Federal de Seguridad Social. Esta normativa regula esto. Pasamos de la Cámara de Apelaciones en relación a la seguridad social y se conformó a través de esta normativa la Cámara Federal de Seguridad Social para CABA, y para el resto de las provincias, incluyendo la nuestra, se incluye esta Cámara Federal. O sea, el juez competente es el juez federal, juez o jueza, aclaremos siempre. No hay un código de fondo, no hay un código procesal legislado a nivel nacional en relación a la seguridad social, pero sí esta ley, la 24.463, regula de sus artículos 14 a 28 cuál es el procedimiento en relación a las impugnaciones de resoluciones de la administración pública, en este caso del ANSES. Los recursos se resuelven a través, como hemos dicho, del juez federal, porque es materia federal, recalquemos eso constantemente porque es muy importante. Y el código que se utiliza, salvo excepciones que están claramente mencionadas en este articulado, es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A lo largo del desarrollo de la materia hemos trabajado con el Código Procesal Laboral de la provincia del Chaco. No lo tenemos que tener en cuenta para nada porque esta es materia federal, y tenemos que tener en cuenta que no existe
un código de fondo en relación a la seguridad social, entonces las normas que se utilizan son estas, las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Excepto que para contestar, la administración pública tiene la posibilidad de tener 60 días para contestar un reclamo de parte del afiliado, del que pretende ser afiliado o el que pretende ser beneficiario. No es necesario agotar la vía administrativa para poder proceder al proceso mismo, a la vía judicial no es necesario. Y es de menester tener en cuenta que una vez resuelto esto, tiene la obligatoriedad de tener resuelta la cuestión en 120 días la administración pública. Es decir, de que una vez de que existe una sentencia favorable para aquella persona que va a ser beneficiada de esta sentencia, tiene la obligación de cumplimiento de 120 días de administración pública como máximo. Sin tener en cuenta otras cuestiones, el proceso se desarrolla de la manera que se desarrolla cualquier otro proceso en el Foro Federal y ya hemos dicho se tiene en cuenta la normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Cualquier inconveniente que tengan en relación a esta temática, que parece ser difícil pero realmente no lo es, en el foro espero recibir sus consultas. Y si les llega a interesar tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo normativa que les puede servir a la hora de litigar, no tengan dudas en pedírmela y puedo pasarles la normativa actualizada desde el año 93 en adelante. Realmente el tema de las jubilaciones y pensiones es un tema muy actual, ya que el Estado argentino cada vez busca más proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La vejez, la maternidad, el desempleo son cuestiones, y la salud, la muerte son cuestiones que hay que tener en cuenta muy presentes a la hora de protección por parte del Estado y es por ello que no está de más tener en cuenta toda la normativa en relación a esta temática a la hora de litigar. Cualquier duda, espero sus consultas. Saludos.